Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos su presencia, como siempre de costumbre, al codirector del curso, Monseñor Clemente, que nos ha preparado, me ha preparado y todo el trabajo me lo ha preparado él. Muchas gracias, Monseñor, siempre tan eficaz. Bueno, si tuviéramos que definir un intelectual, en el amplio sentido de la palabra, tendríamos que definir a don Miguel Ángel Ballesteros Martín, que en su vida profesional, en el día a día, es militar, general, para más señas, pero realmente lo que él es un intelectual. Nosotros tenemos el privilegio en la Sociedad de Estudios Internacionales de contar con su inestimable presencia año tras año. A pesar de todos sus quehaceres, siempre nos hace un hueco porque nos tiene en bastante estima y para nosotros es un auténtico honor recibirle todos los años. Podrán ustedes disfrutar de él hoy en esta conferencia, que se nos hará breve como siempre, porque todos siempre queremos más. Su currículum extenso, hay muchísimos catedráticos que no tienen ni la mitad de él, pero lo hemos intentado resumir y a pesar de eso nos da muchas hojas. Decirles: el general don Miguel Ángel Ballesteros Martín, el general de Brigada de Artillería, general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, del CSDEN, del Ministerio de la Defensa, desde abril del 2009. Académicamente es doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca, con una tesis titulada Metodología para elaborar una estrategia de seguridad nacional, con premio extraordinario. Diplomado en Investigación Operativa por la Universidad de Valencia, diplomado en Estado Mayor, otorgado por el Ministro de Defensa. Ha realizado cursos sobre estrategia y la URSS en la política mundial en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha realizado diversos cursos en París y Toulouse relacionados con los satélites de reconocimiento, sistema Helios. Ha realizado diversos cursos en NATO School, en Alemania, en el Colegio OTAN de Roma. Principales destinos desempeñados, además de sus destinos al mando de unidades de artillería, ocupado los siguientes puestos: del 81 al 84 destinado al Centro de Investigación Operativa del Ministerio de la Defensa, del 92 al 98 destinado en la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. Fue el primer jefe del Centro de Satélites Español, Centro Principal Helios Español, y jefe de equipo de marca para el desarrollo del programa multinacional de satélites Helios, satélites de reconocimiento francés, italiano y español. Del 2002 al 2008 fue el jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, ESFAS, del Centro Superior de Estudios de la Defensa del CSD. Otras actividades: que también ha sido profesor asociado de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Complutense. Del 2008 es el colaborador de la Escuela Diplomática, impartiendo clases en el Máster de Relaciones Internacionales y en el curso de Funcionarios en Práctica. Profesor colaborador del Máster de Prevención del Terrorismo La Rey Juan Carlos y a la Universidad Internacional de La Rioja, y ha participado como experto internacional a la Cumbre de Madrid en el panel sobre la respuesta militar al terrorismo en marzo de 2005. Ha impartido más de 500 conferencias en numerosas universidades españolas, así como el Royal College de la Défense en Bruselas, en el Colegio Internacional, en el Colegio Interarmado de la Defensa en París, en la Escuela de Guerra de la Marina Brasileña de Río. Ha participado como ponente en jornadas sobre el Instituto de Seguridad de la Unión Europea en París, la Universidad del Bósforo de Estambul, el Ministerio de Defensa de Ecuador, el ANEPE de Chile, la Universidad Católica de Santiago de Chile, Tribunal de Cuentas, en fin, todavía me quedan por leer 10 páginas. Por eso les digo a ustedes, que en su vida profesional es general, pero realmente lo que tenemos hoy aquí con nosotros es un intelectual de primer nivel. Pues mi querido general. Pues muchas gracias, rector. No tocaremos mucho por si está perfecto. Se oye, supongo que se oye bien. En 45 minutos voy a intentar hacer lo que los artilleros llamamos una vuelta al horizonte. ¿Qué es una vuelta al horizonte? Pues es mirar a nuestro alrededor. Primero hay varios horizontes: lo más cercano, un horizonte un poco más lejano, y ya eso donde se une la tierra y el cielo. Pues vamos a intentar hacerlo. En 45 minutos no se puede dar la vuelta completa y ver todo lo que está pasando en el mundo, pero pondré especial atención empezaremos por el este para pasar luego a Siria y Irak, qué está pasando con el Daesh, el conflicto, para ir a lo que nos es más cercano, que es Libia,
un sitio donde deberíamos de prestar muchísima atención, el Mediterráneo. Si quieren, luego podemos hablar incluso de Argelia, del sur de Argelia, del Sahel, y finalmente, bueno, ¿qué está haciendo España? ¿Qué está aportando España frente a este panorama estratégico que yo les voy a presentar aquí en este momento? El mapa que ven es el mapa de una Europa unida, una Europa que no era ni mucho menos parecida a la del año 1988. En 1988, antes de la caída del muro de Berlín, Europa era una Europa partida en dos, claramente, en dos mundos ideológicamente opuestos, o al menos difíciles de reconciliar, económicamente opuestos o difíciles de reconciliar, militarmente opuestos y difíciles de reconciliar. Esa era la Europa de 1988. En noviembre de 1999 cae el muro de Berlín y esa Europa se reconfigura totalmente y da lugar a esta que ven ustedes aquí, que es la de la integración. Esa integración se diseñó por parte de la Unión Europea y de la OTAN como una estrategia de estabilidad, de evitar una nueva confrontación entre europeos. Y cuando todos nos estábamos felicitando por qué gran idea hemos tenido con la entrada en la Unión Europea y en la OTAN de Polonia, de República Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera, de pronto empiezan a surgir problemas. Esos problemas han venido de la mano de Ucrania, pero esos problemas se están ampliando. Pero para que no nos equivoquemos, esa Europa aparentemente estable, integrada, todos bajo los mismos paraguas, el paraguas de la Unión Europea, fundamentalmente económico, menos político de lo que querríamos, y ahora además con disensiones internas, con un referéndum amenazante del Reino Unido que es posible que lo saque, parece que no, pero podría sacarlo de la Unión Europea, lo que supondría una grave crisis en la Unión. La Unión está acostumbrada a recibir llamadas en la puerta para entrar, pero no llamadas en la puerta para salir, para que abran la puerta para marcharse. Y eso es lo que estamos hoy viendo en la Unión Europea, que cada vez que el Premier David Cameron viaja a Bruselas lleva una lista de reivindicaciones con la amenaza de o me dais esto o es muy probable que pierda el referéndum, y vosotros no queréis que pierda el referéndum. Bueno, este pseudo chantaje se va a terminar, creo recordar, el 23 de junio, y veremos qué es lo que pasa. Las cosas no están claras del todo, porque parece que hay que en este momento los sondeos están a favor de quedarse dentro de la Unión Europea, pero no por una mayoría abrumadora. Estas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana por un quítame allá esas pajas. Pero decía que esta no es una Europa tan estable como nosotros podríamos ver. Eso que yo he marcado ahí, Moldavia, los Balcanes, en los Balcanes llevamos desde el año 94, desde el año 94, es decir, que llevamos ya 22 años y no se pueden ir las tropas de la comunidad internacional, de la Unión Europea, concretamente la operación Altea, no la podemos cerrar, no se puede cerrar, porque aquello sigue siendo un foco de conflicto interétnico. Por lo tanto, se arregló, se pacificó la guerra, pero no hemos logrado ganar la paz. Hemos estabilizado, pero con vigilancia el territorio. En Moldavia vamos a ver que hay un problema que se llama Transnistria. En Ucrania no se lo voy a explicar, luego les daré algunos datos. En Georgia se le han separado dos regiones, Osetia del Sur y Abjasia, que solo las ha reconocido Rusia, pero que de facto ya están perdidas para el gobierno de Tbilisi. En Nagorno-Karabaj, en Azerbaiyán,
hay un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por un enclave que ha dejado de ser realmente un enclave y que es los altos del Alto Karabaj, Nagorno-Karabaj, y donde todos los veranos hay conatos de incidentes armados que por el momento, bueno, más o menos se han logrado controlar. ¿Y qué me dicen de Chipre? Esa partición de la isla que nos complica la vida a los europeos, probablemente por haber cometido el atrevimiento y el error de haber aceptado dentro de la Unión Europea un Chipre sin unificar, porque lo que hemos aceptado es el Chipre greco-chipriota, por presión de Grecia. Difícilmente Turquía, que es el aliado de los turcochipriotas, la mitad norte de la isla, difícilmente les decía podían los turcos hacer presión en la Unión Europea cuando ni siquiera tienen capacidad para para que se empiecen las negociaciones para su entrada en la Unión Europea. Y por si esto fuera poco, el problema del Kurdistán. El problema del Kurdistán lleva ahí latente muchas décadas. Y era latente. Estaba el PKK, Turquía de vez en cuando tenía sus rifirrafes con la guerrilla del PKK, pero ahora no hay un rifirrafe, ahora hay una guerra. Ahora Turquía casi todos los días bombardea al PKK en territorio sirio y bombardea a las milicias kurdas sirias, el PYG, las milicias del pueblo kurdo. Bueno, pues para que se vea esto de lo que estoy hablando con un poquito más de claridad. La esquina superior izquierda es Moldavia. Moldavia, el río Dnieper, lo que está detrás de ese río, Transnistria, tiene medio millón de habitantes. Medio millón de habitantes que no quieren ser moldavos y que el día que se declaró Moldavia independiente, ellos dijeron que ellos no se independizaban de esa antigua Unión Soviética. Y para pacificar la situación entró allí el 14º ejército ruso. Ese ejército realmente se ha convertido en una fuerza de ocupación. La realidad es que hoy el gobierno de Moldavia no entra, ni siquiera puede ir a darse una vuelta por ese territorio. Es más, en este territorio, en las escuelas, se enseña el moldavo, pero escrito en cirílico, cuando Moldavia, que es de origen rumano, y rumano ya se sabe, procede del latín, de la romanización, el moldavo no se escribe en cirílico, el moldavo se escribe en nuestra grafía, en el lenguaje en latino. Entonces, ¿qué ocurrirá en muy pocas generaciones? Que podrán entenderse hablando, pero no podrán entenderse escribiendo, porque mientras uno utiliza la grafía cirílica, otro utiliza la grafía latina, con lo cual va a ser difícil que entre ellos se entiendan. Eso de facto, ¿por qué? ¿Qué valora? Una independencia, lo que es hoy, un territorio independiente. Pero es posible, pero se puede mantener independiente teniendo medio millón de habitantes sin ayuda exterior. Es muy difícil, pero la tiene esa ayuda exterior. Esa ayuda exterior se la proporciona, por ejemplo, militarmente se la proporciona Rusia, y en ayudas se la proporciona también Rusia. Volveremos sobre este tema ahora en unos minutos. De la partición de Chipre poco que añadir, solo decirles que hay un acuerdo entre la Unión Europea y la OTAN, son los acuerdos Berlín Plus, por los cuales la Unión Europea, que somos 22 países miembros en un lado y en el otro, los mismos, que gastamos en la OTAN y que no queremos gastar en la Unión Europea, porque ya gastamos en capacidades militares en la OTAN. Entonces hay un acuerdo para decir, oye, cuando necesites algo, me lo pides. Esos acuerdos se llaman Berlín Plus. Eso se ha utilizado 2 veces. En la Operación Concordia, en Macedonia, duró 3 meses, funcionó muy bien. Y la segunda vez fue la Operación Altea, para relevar a la OTAN en Bosnia y Herzegovina. Los medios que tiene la Operación Altea son medios de la OTAN.
para ser claro, medios mayoritariamente norteamericanos, pero medios que no se le pueden conceder a la Unión Europea, no se los puede dar nadie, ni siquiera los americanos, si no es por acuerdo de la OTAN. Y en la OTAN los acuerdos se toman por unanimidad. Y hay un país miembro, que se llama Turquía, que cuando alguien le dice, mira, que la Unión Europea pide capacidades, así lo llamamos nosotros a los medios militares, pide capacidades para desarrollar la Unión Europea una operación. Entonces, en ese momento, el turco levanta la mano y dice, un momento, antes de hablar de esto, vamos a hablar de lo mío. Vamos a ver cómo va esto de Chipre y cómo va lo de entrar en la Unión Europea. Y ya ahí se termina todo, porque no tiene arreglo ni lo uno ni lo otro por el momento, y entonces Turquía dice, pues yo veto. Es decir, yo no permito que se cedan medios de OTAN. Si tú no vas a poner ni un camel, es lo mismo. OTAN, las decisiones se toman por unanimidad. Estamos ahora en una operación que puede dar una esperanza de arreglo. ¿Cuál es esa operación? La operación del Mar Egeo, de la flota que ha mandado la OTAN hace 10 días al Mar Egeo para que colabore con Frontex, con la Unión Europea, para evitar, por un lado, que haya naufragios de los inmigrantes que cruzan desde las costas turcas a las islas griegas, que muchas de ellas están a 6 millas, están pegando, están a tiro de piedra casi. Entonces, para evitar que se produzcan naufragios y muertos. Segundo, para que haya un control. Y tercero, pues para que haya un éxodo masivo a la Unión Europea. En Turquía en este momento hay 2 millones de refugiados. 2 millones. Y en las puertas de Siria, esperando que les dejen entrar, que los turcos les dejen entrar en Turquía, hay en este momento del orden de 70.000 turcos, sirios, en las puertas de Turquía esperando entrar, que se abran esas puertas para que les permitan entrar en Turquía, no para quedarse en Turquía, sino para cruzar hacia Europa. Bueno, pues tenemos el problema de Chipre, que es un problema en sí mismo, pero que es un problema que complica las relaciones entre OTAN y Unión Europea. Las complica tanto que cuando el Consejo Europeo se reúne, los primeros ministros se reúnen a recibir los informes de cómo van las cosas en Bosnia y Herzegovina y qué vamos a hacer con Bosnia y Herzegovina, porque tenemos allí una operación, previamente hay que invitarle al chipriota a de que se vaya a tomar un café fuera de la sala, porque no puede estar ni siquiera en esa reunión. ¿Por qué? Porque él no ha firmado los acuerdos Berlín Plus. Y una de las cláusulas de los acuerdos Berlín Plus es el compartir información clasificada. Como la OTAN te deja medios y te deja material, pero te dice, oiga, pero tiene que guardarme un cierto secreto. Entonces, automáticamente, en esa reunión hay que sacar a Chipre. Que a uno le saquen de un club del que es miembro de pleno derecho es un tema muy duro. Pues esa es la situación. Aquí tenemos Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán musulmán, y Armenia cristianos ortodoxos. El mapa que ven ahora es el actual, pero originalmente, en el año 90, cuando cae el muro de Berlín y se independizan de la antigua Unión Soviética, estas repúblicas, Nagorno-Karabaj era un enclave, es decir, estaba rodeado totalmente por territorio azerbaiyano. Como la población de Nagorno-Karabaj, del Alto Karabaj, son cristianos ortodoxos, no quieren formar parte de Azerbaiyán musulmán, quieren ser armenios. Así que se rebelaron contra esa integración, esa desintegración de la URSS que les dejaba a ellos rodeados de musulmanes y ya con una Armenia totalmente separada, fuera de cualquier relación interna que había dentro de la URSS. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Armenia, en esa
en ese conato de guerra que hubo, Armenia aprovechó y, si me permiten la expresión, le metió un bocado al terreno, al territorio de Azerbaiyán. Y ven ahora esa franja que se ve ahí muy bien, que es esta de aquí. Si encuentro el puntero se lo señalo. Ahí está. Todo esto de aquí, esto es territorio de Azerbaiyán, y si ven, esto es Azerbaiyán y esta franja es el bocado que le ha metido Armenia. Esta zona tendría que ser de Azerbaiyán. Esto no está resuelto, y esto todos los veranos suele haber algún incidente. Algún día un incidente de esos provocará una guerra. Es verdad que Rusia no quiere, no va a permitir que haya una guerra ahí en la puerta de su casa, pero la situación no está resuelta. Ucrania ustedes conocen muy bien el tema, y yo voy a ir muy rápido en este caso. Ucrania es un país dividido lingüísticamente. Lo pueden ver en el gráfico de la derecha. Cuanto más amarillo, pues la población, la lengua que usa es el ruso y no el ucraniano. La zona oeste, en la zona oeste se habla el ucraniano. La zona este, lo más próximo a Rusia, se habla el ruso, porque la población fue población migrada, forzada a migrar en la época de Stalin a toda esa zona. Esa zona donde se habla ruso es en el valle del Donbass. Es una zona minera. Es donde está la industria pesada de la antigua Unión Soviética, una de las zonas de industria pesada. Por ejemplo, el Tupolev, el avión de transporte grande soviético, se fabrica ahí, se sigue reparando ahí, las piezas se hacen ahí. Entonces, esta zona está muy ligada, hablan ruso, y su economía hoy, en 2016, sigue muy ligada a Rusia, más que a Europa. En Crimea originalmente era un territorio tártaro, pero los tártaros fueron acusados de haber colaborado con los nazis, así que Stalin no se lo perdonó y los mandó a todos a Siberia. Luego permitió el regreso, posteriormente se ha permitido, no Stalin, los presidentes de la Unión Soviética han ido permitiendo regreso de algunas poblaciones, pero para que nos hagamos hoy una idea, hoy en Crimea hay un 12% de tártaros. El resto, que son rusos, mayoritariamente, muchas veces de origen militar, porque ahí hay una base importantísima para Rusia, como lo era para la antigua Unión Soviética, que es la base de Sebastopol, que es más que una base, era prácticamente una provincia, es mucho territorio lo que había. Ahí eso estaba alquilado a los rusos. Alquilado inicialmente en 2005 se llegó a un acuerdo, y ese acuerdo son los acuerdos de Budapest, por los cuales se comprometían ambas partes a respetar las fronteras, a alquilarle la base de Sebastopol por creo recordar, 15 años, por 100 millones de dólares al año, y también por un número máximo de 25.000 soldados, es lo que podía tener la base. Cuando la Ucrania de la señora Yulia Timoshenko quiso entrar en la OTAN y quiso entrar en la Unión Europea, en la OTAN, para que se le protegiera, para quedar dentro de la protección de la OTAN frente a Rusia, pues lo primero que le dijeron los aliados de la OTAN es: esto no va a ser fácil. Por un lado, no hay una mayoría absoluta que quiera ser de la OTAN en tu país, nunca ha superado el 45 o 46% en la época de Yulia Timoshenko, y por otro lado, tienes una base rusa. ¿Cómo vamos a tener una base rusa dentro de un territorio protegido por el artículo 5 de la Alianza Atlántica? Esto, estamos locos, esto está diseñado para algo, ¿no? Entonces, claro, Yulia Timoshenko dijo: pues esto es verdad que va a ser un problema insalvable. Así que les dijo a los rusos: el día que se cumpla el plazo por el que hemos firmado, aquí se acaba el contrato. Así que cuando Yulia Timoshenko pierde las elecciones y las gana Víctor Yanukovych, prorruso de Donbass, un hombre que aprende ucraniano con 20 años para poder ingresar en la administración pública, pues este hombre, lo primero que le dicen los rusos es: queremos
renovar el contrato de la base para que no haya problemas. Y esto dice, pero oiga, si es que esto es 2010, hasta 2017 esto no caduca, ¿qué hacemos? No te preocupes, haremos un contrato que salga beneficiado. Ese contrato es, no vas a cobrar los 100 millones de dólares todos los años, pero te vamos a hacer una rebaja del 30% en la factura del gas, de todo lo que consumas de gas. Eso en efecto subió el precio del gas y resultó ser un negocio redondo para Ucrania. Cuando Putin llega por segunda vez, bueno, por la última vez que llega al presidente, que realmente es la tercera que llega al presidente de la Federación Rusa, lo que comenta en público es: este es el alquiler más caro del mundo. Así que ya hay una cosa que le pica a él esto, pero ¿cómo estamos pagando? Porque habían pasado a multiplicar por 10 el precio de la base. Claro, el precio del gas había subido mucho, el consumo también, la factura subía mucho, el 30% era un pellizco importante. Así que alguien metió la pata y cuando Víctor Yanukovych tenía que firmar un acuerdo de libre comercio y de exclusión con la Unión Europea en noviembre de 2014. Putin le recordó que su factura de comercio, fundamentalmente, la más importante, incluido el gas, era con Rusia. Así que él lo que hizo fue aplazar la firma de ese acuerdo hasta el 1 de enero de 2016, hasta este año. En ese momento, los llamados europeístas empezaron la revuelta, se asentaron en la Plaza Maidán y la Unión Europea vio banderas azules y se deslumbró. Y el señor Kerry vio banderas azules y petición de libertad y se deslumbró. Así que se le empezó a ayudar a los señores de Euromaidán, sin calibrar bien las consecuencias. Eso provocó en un momento determinado el que Víctor Yanukovych tuviera que ceder muchas cosas. A pesar de todo, no se conformaron los que estaban en Maidán y Víctor Yanukovych se marchó en lo que ha resultado al final un golpe de Estado forzado. Entonces, automáticamente esa fue la excusa de Rusia para decir: esta es la mía. Se acabó el alquiler de Crimea, se acabó, de Sebastopol, se acabó el problema de Crimea, porque Crimea siempre históricamente ha sido rusa, no ucraniana. Fue ucraniana porque Khrushchev se la dio porque administrativa para que la administrara por proximidad a Ucrania, pero siempre ha sido no ha sido del Kanato de Kiev, ha sido del Rus de Moscú, desde Pedro I el Grande. Es donde están las dachas de veraneo de todos los altos cargos de Rusia. Así que Rusia encontró la excusa perfecta. Lo único que tuvo que hacer es coger los uniformes, quitarles los escudos, los uniformes impecables rusos, no tuvo ni siquiera que arrancar los uniformes nuevos, los hombres de verde. Y inventó una cosa que se ha dado en llamar la guerra híbrida, que es una mezcla entre lo asimétrico, lo irregular, la falta de respeto al derecho internacional y lo convencional. Y con sus soldados meter más soldados y al final decir: no, estos son milicias. Bueno, son milicias, ¿cómo que son milicias? ¿Quién mandaba las milicias? Igor Girkin. ¿Quién es Igor Girkin? Un coronel ruso que se cogió unas vacaciones para ponerse al frente de las milicias de Crimea. Y usted no sabe nada, tiene un coronel por ahí mandando todo esto, y le dan el mando el primer día al coronel, que es un extranjero. En fin, volvamos un momento a Transnistria. Observen lo que es Novorossiya. Novorossiya es un territorio que fue en su día, también en la época de Pedro I el Grande, fue territorio ruso, solo en esa época, durante unos pocos años. Y observen que eso engancha con Transnistria. Transnistria es una parte de ese territorio.
y que Donetsk y Lugansk es el otro extremo del territorio. Donetsk y Lugansk, esa zona minera del Donbass que se ha declarado independiente, que son los rebeldes, se han autodenominado Novorossia. Es decir, están recordando a este territorio que perteneció a Rusia. Sí, ese es el territorio donde más rusófonos hay, donde hay más independentistas de Ucrania. Parte de ese territorio es Odessa. Si se unieran, si esa revuelta continuara, aumentara, pues todo lo que es Novorossia pasaría a estar bajo el control político, no digo como la península de Crimea. La península de Crimea es Rusia 100%. Rusia 100% en este momento. No es controlado por Rusia, no, es Rusia. Y además, más vale que nos hagamos a la idea de que es Rusia. Esto es la realidad. Y probablemente Rusia por errores que hemos cometido los europeos y los americanos. Hemos proporcionado las cosas. En este momento, no parece que Putin esté pensando en que Novorossia, en conseguir todo Novorossia. Pero yo no lo descartaría. Es una cuestión de tiempo. No lo descartaría. En este momento sería un atrevimiento internacional de un calibre enorme. Sería poner en riesgo la paz internacional. Pero yo no lo descartaría. Y yo creo que Putin está dando pasos, en primer lugar, para decirles a los europeos: yo soy fuerte, yo tengo músculo, vosotros no sois fuertes, estáis ya decrépitos, estáis viejos, estáis mayores, y bueno, esto tendréis que aceptar algunas cosas que yo voy a ir poniendo. ¿Y por qué yo digo que Putin está diciendo estas cosas tan fuertes? Bueno, Rusia cada poco tiempo manda aviones para que entren, para que hagan simulacros contra territorio europeo. El último, por ejemplo, hace poco el Reino Unido llamó a capítulo al embajador ruso porque varios aviones rusos habían hecho un amago de entrar en el espacio aéreo británico. Esto le ha pasado a Portugal, esto le ha pasado a Turquía. Erdogan es un hombre también de músculo, pero el derribo del avión del Su-32 ruso en territorio ucraniano es un exceso, porque es verdad que atraviesa durante unos breves segundos el territorio ucraniano, pero hay que meterlo en su contexto. Los aviones rusos están continuamente echando el pulso, no lo echan a todos los europeos, se lo echan a la OTAN. Claro, cuando se lo recriminas le dices: vamos a ver, no puedes jugar a esto. Hay unas leyes internacionales para la aviación. Obligan a que todos los aviones vayan identificados con una matrícula, que eso es un transpondedor, que cuando tú por radio le preguntas, un radar le pregunta al avión electrónicamente: ¿tú quién eres?, el otro le contesta electrónicamente: soy el Iberia 725. Y tiene que ese Iberia 725 haber declarado internacionalmente qué ruta está siguiendo y qué ruta va a seguir. No puede ni ningún barco ni ningún avión navegar por libre sin identificarse, porque es peligroso para la navegación aérea, peligroso para la navegación marítima y contraviene todas las leyes internacionales. Pues los aviones rusos apagan el transpondedor, no declaran vuelo, el por dónde voy a ir, y de pronto los radares portugueses dicen: que viene un avión hacia Lisboa. Entonces lo que hace el controlador portugués es interrogarle, es apretar el botón para decir: ¿quién es usted? Identifíquese. Y en ese momento se da cuenta de que no lleva transpondedor. Pues se le habrá averiado el transpondedor. Es muy difícil porque va duplicado. Se tiene que averiar 2 veces. Si ese es el caso, ya no queda otro remedio que lanzar un avión militar que salga a su busca y se ponga a su altura e intente hablar con él por radio, y si no por señas, unas señas que ya están convenidas internacionalmente, le diga: te estás equivocando la ruta.
Cuando el avión llega a su altura se da cuenta que es un avión ruso. Y entonces ya el avión ruso, ya cuando se da por enterado, dice, ¿me has visto? Pues ahora ya me doy la vuelta. Pero esto es un juego muy peligroso, muy peligroso. Más si tenemos en cuenta que hay frontera con Rusia. En Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, hay frontera. Los aviones que patrullan, la vigilancia aérea, que se llama la policía aérea, que patrulla Estonia, Letonia y Lituania, son los países de la OTAN. Ahora mismo son 4 aviones españoles, 4 EFAs Eurofighter españoles. Estos juegos son muy peligrosos, a los que no juegan los países serios. Entonces Rusia no es serio, Rusia sí es serio, pero nos está enseñando lo que está dispuesto a hacer. Esa es la situación. Y lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Voy a ir mucho más rápido. Rusia no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Crimea, no tiene nada que ver con los independentistas de Lugansk y de Donetsk. Bueno, tomen nota. Igor Strelov, más conocido por Igor Girkin. Este es un coronel. Se coge unas vacaciones en el ejército ruso y dice, me voy a pasar unas vacaciones, unos meses de vacaciones a Crimea. Y allí le dan el mando de esos señores, esos hombres de verde, de las milicias. Termina el problema de Crimea para Rusia, porque se queda integrado ya, se firma en la Duma en la integración, y entonces, bueno, aquí ya no hace falta ya, lo que metemos es el ejército ruso, que ya estaba, pero bueno, lo metemos. No digo yo que ya estuviera, es que luego lo ha reconocido Putin. Entonces surge el problema en Lugansk y en Donetsk, y este señor va a mandar la milicia de Lugansk y de Donetsk. Estos son los hechos. Ahora ya no está frente a la milicia, ha vuelto a Rusia. Sergei Asionov es un ruso, nacido en Moldavia, lleva muchos años viviendo en Crimea y es el primer ministro de Crimea, pero es un ruso. Esto, bueno, tampoco podría llamar mucho la atención porque, al fin y al cabo, gente de origen rusa en esos territorios hay muchos. Pero sí es mucho más llamativo el que tiene debajo, Alexander Borodai. Él se autodefine en algunas entrevistas como consultor político para los conflictos étnicos. Fue asesor del primer ministro del que tiene encima. Es un sociólogo ruso, nacido en Moscú. Su padre es un sociólogo también muy famoso en Moscú. Y este hombre es un hombre joven y no ha vivido nunca en Crimea. Se fue a Crimea primero de asesor político. Estuvo también en Transnistria y ahora y luego se le nombró primer ministro de Donetsk, hasta que en 2014, el 30 de agosto de 2014, dimitió porque, según anunció en Twitter, las autoridades moscovitas no estaban cumpliendo con lo que le habían prometido, que es meter tropas en territorio de Donetsk. Fue cuando surgió y de Lugansk. Fue cuando surgió el problema del convoy humanitario, que recordarán que no se dejaba, que no permitían que se inspeccionara, y eso cambió la suerte de una guerra que estaban empezando a perder los rebeldes. Esto al final es el territorio rebelde y ahora está todo parado, de acuerdo con los acuerdos de Minsk II, y hay incidentes todos los días. Entonces esto está cogido con alfileres. ¿Por qué creo yo que en este momento no se va a desencadenar, no se va a recrudecer la guerra? Los rebeldes necesitan a Rusia, y Rusia en este momento está enfrascada en un conflicto importante como es Siria. Así que no conviene, cuando uno está en un teatro de operaciones enfrascado hasta las cachas y queriendo resolverlo rápido, tenía que resolverlo antes de marzo, ya no va a poder ser posible, pero lo lleva bastante bien. Entonces no es bueno distraerse en dos teatros de operaciones. Así que yo creo que mientras Siria no se resuelva y los rusos estén enfrascados en la guerra en Siria, esto seguirá en una situación de stand-by. Esta es la consecuencia de todos estos conflictos. Bueno, nos avanzó muy rápido. Bueno, la consecuencia de todos los conflictos anteriores, les decía, es la percepción que tenemos los europeos, que tienen los europeos, sobre todo Europa Central, de dependencia energética de Rusia.
Estos son la red de gasoductos que hay. Y el gasoducto rojo que va por arriba, ese se llama Nord Stream, la corriente del norte. Ese gasoducto es fruto de un convenio, de un acuerdo entre la señora Merkel y el señor Putin, cuando en 2006 se cortó el gas por un problema entre Bielorrusia y Rusia, un problema de precios. Entonces, la señora Merkel no se fue a Bruselas a decirles a los europeos tenemos que adoptar una política conjunta respecto a este problema. Ella se fue a ver a Putin a decirle, oye, no puede parar la industria y la vida en Alemania. Así que el señor Putin y Angela Merkel acordaron crear una empresa conjunta y con esa empresa crear el Nord Stream. Por eso, Gazprom, que es la empresa pública rusa, tiene un vicepresidente que se llama Schroeder, que es alemán. Así que ahora quisiéramos cortar el gas decirle a Rusia, pues ya no te compramos gas de eso que nos metes por el Nord Stream, Alemania diría, oye, no, yo los tiros no me los pego en el pie, porque también es mi negocio. Cuando pasó el problema entre Ucrania y Rusia al año siguiente por el gas, dejó sin gas pues a la mayor parte de Grecia, Bulgaria, Rumanía. Otra vez de nuevo protestas, porque claro, no va el problema no tiene nada que ver con los europeos, pero lo pagan los países de Europa que reciben gas de esos gasoductos que atraviesan Ucrania y Bielorrusia. La solución fue la misma, pues hagamos una corriente del sur, el South Stream. Aquí no hay una Alemania potente con mucho dinero para montar una empresa conjunta. Pero bueno, Italia sí puso una cierta cantidad de dinero y se empezó a construir el South Stream. El South Stream es esa línea de puntos rojo que ven ahí, que primero, y en la esquina inferior derecha se ve muy mal, pero por esto es ahí el puntero. Bueno, pues aquí se ve muy mal. Esto es, aquí tenemos, vamos a ver, esto es Crimea, este es el Mar Negro, ¿no? Este es el South Stream y el South Stream debería de cruzar el Mar Negro hasta Grecia. ¿Qué ocurre? Que si ahora Crimea es mía, ¿para qué vamos a cruzar el Mar Negro en diagonal? Cruzamos por aquí el estrecho de Kiel, son 4,5 kilómetros, y ya meto el gas a Crimea, que Crimea ahora recibe el gas de Ucrania, y a continuación, pues lo meto, cruzo el Mar Negro, pero solo este tramo, o si el día de mañana Novorossia es de los amigos rusos, pues ya no habría que cruzar el Mar Negro por ni poco ni mucho, sino que podríamos meter el gas por aquí, por Novorossia, hasta Grecia, Bulgaria, Rumanía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una oportunidad los españoles. Los españoles tenemos dos gasoductos. Este, que se llama el Medgas, y este de aquí, que se llama el gasoducto del Magreb. Todos los dos transportan gas procedente de Argelia, mucho más de lo que nosotros podemos consumir. ¿Y para qué? Pues porque la idea es que ese gas atraviese Francia y pueda suministrar también gas a toda Europa, con lo cual Europa tendría dos llaves: gas argelino y libio, cuando se arregle el conflicto de Libia, este de aquí, y gas procedente de Rusia. No necesitaríamos tanta reserva de gas, porque, bueno, si no funciona de un lado, funcionará del otro. El problema que tenemos se llama Francia, que no quiere que atraviese su territorio los gasoductos. No quieren porque su negocio es, oiga, si usted necesita energía, yo se la vendo, energía eléctrica, le vendo. ¿Por qué? Porque yo tengo el 75% de mi energía eléctrica es de procedencia es nuclear y yo solo tengo que meterle más potencia, más barra de más uranio enriquecido o menos a las centrales y producir más energía o menos. Y este es mi negocio, no me pida que vaya contra mi negocio. No te lo dicen así, lo que dicen es los ecologistas no nos permiten meter las tuberías, pero esta es la realidad. España no ha hecho una mala jugada nombrando al comisario de energía, a Arias Cañete, en la Unión Europea, porque digo yo que ya lo ha hecho. Arias Cañete ha reunido ya en Moncloa pues a los portugueses, a los españoles, a los franceses y al
presidente de la comisión para decirles esto hay que arreglarlo, pero por el momento está en stand-by. Esa es la situación. Es verdad que todos estos proyectos necesitan dinero y es de lo que andamos mal todos en este momento. Y esto estamos hablando de seguridad. Así que, y cuando hablamos de seguridad parece que todo puede esperar. Sigamos con la vuelta al horizonte. Hoy debo de ir fatal de tiempo, ¿no? 5 minutos más. 5 minutos. Veamos el Siria. ¿Qué pasa en Siria? Siria es un país que tenía, ya no lo tiene, casi 23 millones de habitantes. El 12% alawitas. Los alawitas son muy próximos a los chiitas de Irán. El líder de los chiitas es Irán. Y el 74%, o sea, una mayoría abrumadora, son sunitas. Sunitas, el líder religioso del mundo sunita, que es mayoritario en el Islam, pues no es nadie, porque ahí hay muchas interpretaciones del Islam, pero quiere ser el líder del mundo sunita, quiere ser Arabia Saudita. Digo que no es nadie porque Arabia Saudita, la interpretación del Islam es el Islam wahhabita, y no es el que se practica en Marruecos, en Argelia, en casi ningún país. El Islam wahhabita es un Islam muy rigorista, casi salafista. Y el salafismo te deja en la puerta para que diga que ahora tienes que practicar la yihad, o sea, la guerra. La yihad entendida como guerra, no como el esfuerzo. Bueno, esta situación de desequilibrio, esa minoría es la que gobierna en Siria. Bashar al-Assad es alawita, el régimen es alawita, y es verdad que está apoyado por una minoría, por una élite sunita, pero por una minoría. Pero la gran mayoría de los sunitas están marginados. Es más, el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, no dudó en masacrar sunitas en unas revueltas considerando que querían darle un golpe de Estado. Él había llegado también mediante un golpe de Estado en el año 70, pero recordar, al poder, estuvo 29 años en el poder. En este caldo de cultivo llega la primavera, llega el aire de la revolución de las primaveras árabes. Así que los sunitas aprovecharon la coyuntura. Y Bashar al-Assad no lo dudó, reprimió primero policialmente esas revueltas y luego militarmente. Y eso desencadenó una guerra civil. Esa guerra civil ha llegado a causar ya 260.000 muertos. En esa guerra civil se produce un caos, el caos total del territorio. Y eso es aprovechado por mucha gente. Primero es el régimen contra la coalición nacional siria, contra la oposición. Esa coalición nacional siria tiene un ejército, el ejército libre de Siria, es un ejército mayoritariamente formado por sunitas desertores del ejército de Bashar al-Assad. Pero en esta situación es aprovechada por los grupos radicales que hay en Siria. El más importante que había en Siria y que sigue habiendo es el Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda. Y hay otros grupos que son yihadistas. El más importante es el Frente Islámico, que están apoyados por Arabia Saudita. Son yihadistas. Y luego los del norte, los kurdos, tienen sus propias milicias, las milicias del pueblo kurdo, el YPG. Bueno, este es el caldo de cultivo que se encuentra el Estado Islámico de Irak cuando de pronto se le unen un montón de antiguos militares del ejército de Saddam Hussein porque se sienten discriminados por el gobierno de Bagdad. Y al verse fuerte y con mucho militar allí metido, dijeron, pues en vez de dar la batalla aquí en Irak frente a un ejército organizado que habían dejado los americanos, demos la batalla donde todo está patas arriba, que es en Siria, y ahí creceremos. Y se van a Siria. Pero se van a Siria sin la autorización de su jefe, del líder de Al-Qaeda, es Ayman al-Zawahiri. Y cuando llegan allí, llegan con más hombres de los que tienen la propia Al-Qaeda de Siria frente a Nusra. Así que para coordinarse, Abu Bakr al-Baghdadi, el que viene de Irak, le exige al que está en Siria, le dice, oye, yo traigo más soldados, así que esto lo mando. Y el otro le dice, ni hablar. Tu jefe y el mío se llama Ayman al-Zawahiri, debe de estar por ahí por las montañas de Pakistán. Pregúntale a él. El otro dice, no, si yo con ese ni me hablo.
Entonces llega un momento en que pelean por quién va a ocupar Raqqa, la capital del Estado Islámico. Tiene muchas connotaciones en el Islam. Esa pelea dura una semana, matándose entre ellos. Es cuando el 14 de febrero de 2014 Ayman al-Zawahiri lanza un comunicado diciéndoles a Abu Bakr al-Baghdadi y a sus chicos: habéis entrado en Siria sin autorización, habéis combatido contra los hermanos de Al-Qaeda que se enfrentan a Nusra, y encima estáis masacrando a los sunitas y eso se va a volver contra vosotros, quedáis expulsados de la guerra. Bueno, todo esto cuando pasan la frontera se cambian el nombre, dejan de ser Estado Islámico de Irak para llamarse Estado Islámico de Irak y Salam. Salam es Levante, el Levante para el mundo musulmán es Siria, el ISIL, ¿de acuerdo? Bueno, como me han expulsado de Al-Qaeda, pues yo ya no soy el Estado Islámico de Irak y Siria, ahora soy el Estado Islámico del mundo entero. Y me vuelvo a Irak, y me vuelvo con mucho combatiente nuevo, con armas, y tomo Mosul. Tomo Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak. Y al tomar Mosul me apodero de todo el armamento que hay dentro de esa ciudad, de sus comisarías, con las oficinas de pasaportes nuevos, con los sellos nuevos. ¿Cómo quieres llamarte? ¿Te hago un pasaporte y un carnet nuevo? Y luego tienes que volver a Europa, porque te vuelves a Europa. El pasaporte no es una falsificación, es auténtico. Con eso se vuelven los yihadistas a Europa y no se les puede, muy difícil detectarles, porque claro, te ponen la foto del señor, no hay que falsificar la foto, te pone el sello está hecho, el pasaporte está hecho, es un pasaporte auténtico. Y al entrar en Mosul, pues allí, una ciudad grande, de más de 1 millón de habitantes, hay productoras de cine. Pues ahora vais a trabajar para nosotros. No, yo es que no estoy muy de acuerdo con esto. Le cortan el cuello y automáticamente dicen: hay otro que que tenga alguna pega para colaborar con nosotros. Ya no hay ninguno. Porque cuando le cortan el cuello, lo que hacen es que le ponen la cabeza en la valla, enfrente del portal de la casa o de donde está la productora, para que quede patente para los demás lo que le va a pasar al siguiente que se niegue a colaborar. Por eso ahora mismo el Daesh, que es el acrónimo de Estado Islámico de Irak y Levante, ellos no les gusta que se les llame así, entonces nosotros les llamamos así, eso sea para molestar, estos señores tienen 6 productoras de cine, y hacen unas películas magníficas, no las vemos pero están en las redes, esas películas están en las redes. Películas, la del piloto jordano, que todo el mundo ha visto unos segundos de la escena, dura 22 minutos y les explica al mundo musulmán por qué queman vivo a un piloto jordano, y luego te sacan todas las fichas de todos los pilotos jordanos que están bombardeando en Siria y en Irak. Eso sí que acongoja, que te tengan fichado, y al final te dicen: oiga, y todo el que sepa de alguien que está pilotando un avión, que está combatiendo con nosotros, mándenlo los datos. Eso sí que acongoja tanto que Jordania sigue en la coalición, pero no ha vuelto a bombardear. Bueno, y ahí 2 minutos más, y dejo para el coloquio, para lo que se quiera comentar del Sahel. Este tablero de juego que es Siria, no juegan solo estos que están peleando, que están pegando tiros. También juega Irán, que por cierto tiene soldados, no son soldados, son milicias, los Pasdarán, protegiendo y combatiendo en el lado de Bashar al-Assad. Quieren a toda costa proteger al régimen de Bashar al-Assad. Porque ellos están siguiendo la política de liderar la región, sean o no sean chiitas, pero sobre todo en aquellos países donde hay chiitas. Para proteger a los chiitas, nada mejor que controlar esos gobiernos o tener alianzas muy estrechas con esos gobiernos. Es la forma de proteger la revolución chiita que inició Khomeini. El que está enfrente de esto de que lidere la región, Irán, es Arabia Saudita, que es el líder
que quiere ser el líder de los sunitas y que además se juega todo, porque en Yemen, que hay una guerra en este momento entre hutíes, que son chiitas, y yemeníes del sur, que son sunitas, 44% son chiitas, 56% son sunitas. En esa guerra, si la ganaran los hutíes, podrían bloquear la salida del petróleo de prácticamente casi todo el petróleo de Arabia Saudita. Solo podría sacar petróleo por el canal de Suez, y por ahí no pueden pasar grandes barcos, tienen que ser barcos pequeños, petroleros pequeños, lo hundirían. ¿Por qué el petróleo está tan barato? Bueno, hay varias razones. Una, que China, que es un gran consumidor, ha bajado su actividad económica y hay menos demanda. Que Brasil, que otros países han bajado, que España, que Francia, estamos en recesión o en crisis económica, nosotros no estamos en recesión, y esa menor actividad exige menos demanda. Ha bajado la demanda. Que por otro lado, Arabia Saudita quería complicarle la vida al fracking, pero el fracking, porque Estados Unidos ya puede ser autónomo, Estados Unidos no necesita comprarle petróleo a nadie. ¿Qué ocurre? El fracking solo es rentable si el precio del petróleo está por encima, en términos generales, de $60 el barril. Si no, el coste es más caro que lo que te van a dar por cada barril de petróleo. Entonces, en ese momento no se saca petróleo. Lo dejas ahí, ya vendrán tiempos mejores. Pero ¿cuál es otra idea de Arabia Saudita? ¿Por qué? Porque el precio está tan barato porque Arabia Saudita saca 1 millón de barriles de exceso continuamente. Continuamente tiene el mercado 1 millón de barriles más de lo que se vende. Y esto es oferta y demanda. ¿Por qué saca 1 millón más si son sus reservas y lo está vendiendo de esa manera más barata? Porque el Estado es una forma de apretarle las tuercas económicamente, que es donde más le duele, a Irán. Irán ha estado sometido hasta ahora a un bloqueo económico, a un bloqueo de exportación de petróleo de los europeos, pero ha vendido petróleo a Sudamérica, a África, a Asia, pero claro, vende menos petróleo. Y si encima lo tienes que vender a $30 el barril, es que no sacas ni para comer. Y ahí es donde le duele a Irán. No sabemos qué va a hacer ahora que se empiezan a levantar las restricciones de petróleo. Si va a seguir apretando, porque Irán lo ha pasado y lo está pasando económicamente muy mal. Y eso es lo que le debilita a su liderazgo. Que económicamente no puede dar dinero, que económicamente no puede mantener ninguna guerra, y eso es lo que está forzando a que Arabia Saudita, aunque le cueste el dinero, está apretando las clavijas por ahí a Irán. ¿Quién más están interesados en este tablero? Turquía. Turquía no quiere ni ver a Bashar al-Assad, porque ha ayudado al PKK, no porque ha ayudado al PKK, porque el PKK siempre ha encontrado un refugio en Siria, en el Kurdistán sirio. Por eso Erdogan, desde su territorio, lanza ataques con artillería, contra los kurdos de Siria y contra el PKK, y les ataca. Y ataca más que al Daesh. ¿Por qué? ¿No le preocupa el Daesh? ¿Es amigo del Daesh? No, no es amigo del Daesh, pero él da por descontado que la comunidad internacional no va a permitir que el Daesh se asiente durante mucho tiempo allí. ¿Quién más está allí interesado? Rusia. Rusia tiene una base naval, Tartus, la única base naval que tiene en el Mediterráneo, vital para que los barcos rusos puedan navegar con tranquilidad por el Mediterráneo. Si no, cualquier avería se convierte en un drama en el Mediterráneo. Abastecer un barco se convierte en un problema económico. La base más cercana sería Sebastopol y tiene que atravesar el Bósforo y los Dardanelos. Esto no es tan sencillo. Y además es una base, Tartus es una base naval, pero no es aeronaval, no tiene aeropuerto. El aeropuerto más cercano es Latakia. Así que cuando estaba a punto de caer Alepo y eso hubiera provocado la caída de Latakia, los rusos no lo dudaron. Metieron tropas dentro y pusieron a bombardear los aviones. Las tropas no combaten porque están, por si acaso, a ver si van a llegar a nuestra zona, pero han ampliado la pista de aterrizaje del aeropuerto de Latakia, están aumentando los muelles de Tartus y desde luego lo que quieren es que el régimen de Bashar al-Assad, que ha sido aliado históricamente de Hafez al-Assad y ahora de Bashar al-Assad, siga en el poder.
¿Y Estados Unidos? Pues Estados Unidos ha tenido metido a Siria en el eje del mal, porque tenía a Irán también en el eje del mal, y este era un aliado de Irán. Pero ya ha llegado a un acuerdo con Irán. Entonces es que lo que no quiere es que tampoco Rusia coja mucho vuelo en esta zona. Pero Estados Unidos es un líder cansado, es un líder hegemónico, pero muy cansado. ¿Por qué ha tenido 2.200 muertos en Afganistán? ¿Por qué ha tenido más de 4.000 en Irak? Pero sobre todo, porque tiene más de 30.000 lisiados andando por las calles de Estados Unidos, recordándole a toda la población lo que ha costado Irak y Afganistán. Y porque tiene probablemente más de 100.000 tocados con choque postraumático, no muy bien de la azotea, después de de todo lo que han vivido. Claro, eso lo ve la población todos los días. Se compra un perrito caliente en el puesto de un señor que le falta una mano, que le falta un brazo, porque le pusieron una bomba. Eso lo tiene muy clavado la opinión pública norteamericana y dice, mira, dinero sí, aviones que no corremos riesgos sí, botas sobre el terreno ni hablar. Estados Unidos le está costando hoy diariamente 11 millones de dólares estar en Irak bombardeando todos los días. Con menos eficacia que Rusia, porque Rusia coordina la actividad con el ejército de Bashar al-Assad. Y termino diciendo, el Daesh va a acabar siendo derrotado. Voy a acabar con una diapositiva, por aquí es lo que tenía yo preparado aquí, para tan poco tiempo. Con esto, ¿no? Lo anterior. Decía que el Daesh tiene que ser derrotado. Pero ojo, la derrota militar es quitarle el territorio, pero no acabar con la organización. Y si no lo hacemos bien los occidentales, yo les digo dónde se va a instalar. Va a haber una diáspora, como ya la hubo cuando llegaron los americanos a Afganistán. Hubo una diáspora. Un fruto de esa diáspora es el actual Daesh, que es de un grupo que creó un jordano, al-Zarqawi, que lo creó en Mosul. Esa es la semilla del grupo del actual Daesh. ¿Dónde se va a instalar esta vez? Cuando le quiten Raqqa, que se lo van a quitar en este año seguro, se va a instalar en Libia. En Libia tiene ya 200 kilómetros de costa. Pero es que los ha conseguido prácticamente en mes y medio. En mes y medio se ha hecho con 200 kilómetros de costa. Bueno, Libia es muy grande. No, Libia es muy grande, pero es todo desierto. Solo interesa la costa y los pozos de petróleo o de gas que hay dentro, nada más, y que salen por la costa. No hay, eso es Libia, no hay más. ¿Qué hace España? Pues les dejo con esta diapositiva, donde se ve mal, pues España lo que hace es, colabora, es solidaria, pero España sobre todo lo que hace es construir su propia seguridad más allá de las fronteras. Es decir, hay que acabar destruyendo al Daesh. Hay que debilitarlo lo más posible. El 13 de noviembre no fue un atentado cualquiera. El 13 de París contra la sala Bataclan no ha sido un atentado cualquiera. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Pues que es el primer atentado que el Daesh comete fuera de sus territorios que pretende controlar. Y bueno, pues murieron, me parece que 80 o 90 personas, no recuerdo cuántas, al lado de lo que murieron aquí en los trenes, no digamos ya de las Torres Gemelas, tampoco es para tanto. Bueno, les voy a decir una cosa. El Daesh tiene unos recursos que nunca ha tenido Al-Qaeda. Entonces, esto es preocupante. Al Daesh hay que debilitarlo mucho, porque el Daesh, con esta estrategia de yo no golpeo y me oculto, yo golpeo y me quedo en el terreno, y me apodero de todo lo que hay en ese territorio, se ha hecho muy fuerte. El Daesh está reconocido que ha utilizado armas químicas. Tener armas químicas es peligroso. Es peligroso para la seguridad de los que estamos en la lista de los enemigos. Y España está en la lista de los enemigos. Por eso España construye seguridad fuera de nuestras fronteras. Y nada menos que estamos en 10 operaciones contra el terrorismo en este momento, mayoritariamente en África, además de la que tenemos en Turquía y en Irak. Las demás están en África o sobre el Mediterráneo.
Eso es lo que está haciendo España. Lo dejo aquí porque me temo que me ha alargado. Siento no haber podido cerrar la vuelta al horizonte que damos en artillería. Muy bien, pues. Muchísimas gracias, mi general. Ya les había dicho a ustedes, se pasa en un soplo tus conferencias. Quizás una segunda hora, otro día, si consiguiéramos ajustar tu agenda, no nos vendría mal. Ha hecho unas declaraciones un miembro de la familia Kennedy, donde comentaba recientemente que se habían desclasificado unos informes de la CIA, donde viene a señalar que gran parte del problema de Siria con Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos, es por un tema de un canal de distribución de gas, también, de un gasoducto. No sé, ha llamado la atención a toda la comunidad internacional que alguien, hombre, no es cualquiera, es de la familia Kennedy, presuntamente bien informado, que señale ese tema, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? Sí, hay un gasoducto que se llama el gasoducto árabe, que sale de Siria, da la vuelta. Bueno, a ver, hay dos gasoductos importantes. Uno sale de Egipto, da la vuelta por Aqaba, la punta de abajo de Israel, y sube hasta Siria, y en Siria se distribuye. Luego se distribuye por ahí. Siria lo que tiene fundamentalmente es petróleo. Justo en el borde, si recuerdan el mapa de Siria, en la frontera con Irak y el Kurdistán, toda esa zona, ese ángulo que luego baja ya esa frontera, que es la frontera que acordaron británicos y franceses por los acuerdos Said-Picot, algo que no le gusta al mundo musulmán y es entendible. No hablo del mundo yihadista, hablo del mundo musulmán normal. Eso es una imposición de los colonizadores del Reino Unido y de Francia. Y esa forma tan extraña que hace de bajar la raya, no en vertical, sino así, es para darle a Siria pozos de petróleo. Siria no es un exportador importante de petróleo, como sí lo es Irak o como sí lo es Irán, Arabia Saudita, ni de petróleo ni de gas. Yo creo que la clave de Siria, no hay que darle muchas vueltas, es la que yo les he contado al principio, que es un problema que tiene su chispa, su origen, el chispazo para que prenda el fuego es de origen religioso, pero que luego es de origen político. Es los que somos sunitas, estos tíos nos tienen marginados. Somos los pobres porque estos solo cuidan a los alawitas. ¿Dónde están los alawitas? Si han visto el mapa que yo les ponía al principio, en la zona de Latakia, en la zona más rica de Siria. Siria es un pueblo pobre, pero la zona más rica es la costa. La costa son de los alawitas y de los cristianos. Y los sunitas están sobre todo en el interior. Y son la mayoría. Pues súmenlo ustedes a que tienen la parte peor del territorio, que el gobierno no les tiene ningún afecto, les considera sospechosos a todos. Ya digo, el padre, Hafez el-Assad, cometió masacres tremendas porque entendió que las revueltas de los sunitas eran un intento de golpe de Estado. Y él de eso sabía porque había llegado al poder. Pero bueno, él era el jefe del ejército. Dar un golpe de Estado en nuestros países siendo el jefe del ejército es fácil. Solo hay que mandar las maniobras para un lado o para otro. Esa es la situación. Yo creo que no hay una clave energética en el caso sirio. No, yo no la veo. Yo la veo en esas revueltas. Otra cosa es si me dicen, bueno, ¿y qué solución tiene esto? Miren, en este momento lo que la comunidad internacional quiere, el acuerdo famoso que va a entrar el 27 en vigor, que es el acuerdo del alto el fuego, que hasta el 27, que nos quedan 2 días, ¿no? 3 días, pues ahí va a haber mucha leña para posicionarse bien. Hasta el 27 lo que quiere Estados Unidos es, oiga, vamos a echar al Daesh de aquí y luego hablamos de cómo se arregla el tema de sirio. Y Rusia dice, sí, vamos a echar al Daesh de aquí,
pero aquí quien quiero que se quede es un régimen que a mí me deja la base y que afín. Entonces le tengo que dejar fuerte. Y para eso lo que hago es bombardear a tirios y a troyanos. Bombardeo al Daesh, pero bombardeo también a la oposición. De forma que cuando se sienten en una mesa le diga, bueno, sí, pero ¿tú qué tienes? ¿Cuáles son tus poderes? Porque yo tengo la mayor parte del territorio. Porque quien lo está reconquistando es el ejército de Bashar al-Assad con el apoyo de la aviación rusa. Bueno, desde luego, si se sometiera a unas elecciones libres, Bashar al-Assad las pierde de calle. Por convocado en abril de 2017. Sí, pero de esta forma. Claro, la pregunta es, los 4 millones y pico que hoy hay fuera de sirios, que hoy hay fuera de Siria, y que para el 2017 pueden ser del orden de 6 millones, ¿esos votan o no votan? Ese es el tema. Y segundo, ¿en qué condiciones se van a celebrar esas elecciones? ¿Va a haber partido? Porque elecciones había antes, cada 4 años. Salía refrendado mayoritariamente el partido Baas. Significa resurrección. ¿Va a seguir igual? ¿O va a haber elecciones, o sea, partidos libres? Si hay partidos libres estaremos hablando de otra cosa. Pero yo no lo creo, porque no es fácil reconstruir el país, y mucho menos que haya partidos políticos en la oposición con garantías, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Yo te voy a preguntar, vamos a ver. Tú, Clemente, fácil, que somos amigos. No te preocupes, que somos muy amigos. Una cosa, y es fácil, a lo mejor es una tontería que voy a preguntar. ¿Qué peligrosidad tiene ahora mismo Argelia? Es muy buena esa pregunta. A mí me preocupa mucho Argelia. Bueno, Argelia es el país líder de su región. Es un país que tiene más de 300.000 hombres, 150.000 militares, y entre policías y milicias 170.000 o por ahí. Es un país muy, muy fuerte. Pero tiene una debilidad estructural. Esa debilidad estructural a mí me parece que esa es una debilidad. Tiene un presidente enfermo. El presidente Bouteflika no es muy mayor, tiene 76 años, creo recordar, pero tuvo una trombosis, estuvo 6 meses en un hospital militar en Francia, y cuando todos creíamos que en las siguientes elecciones, las que se celebraron en finales de 2014, pues ya no se presentaría porque acababa de volver de Francia, pues no hizo campaña electoral porque su salud no se lo permitía, pero se presenta otra vez a las elecciones. A mí esto me indica algo como analista. Lo que me indica es no hay relevo. Y no hay relevo, si no hay relevo es porque hay disensión interna. Esto, en fin, esto es un tema delicado, ¿no? Hay que desear que el régimen y dentro de Argelia hay un grupo terrorista muy fuerte, no tanto como lo ha sido en tiempos pasados, pero sigue siendo un grupo terrorista muy fuerte, que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Esto hay que esperar que el régimen realmente se fortalezca. Yo creo que están haciendo las cosas bien desde el punto de vista económico. Yo cada 2 años tengo que hacer un viaje oficial a Argelia, ahora este año tengo que hacerlo, y voy viendo de año en año cómo Argel hay muchísima obra, hay muchísimos más coches, y cuando preguntas, joder, ¿qué de coches hay ahora? Y dices, sí, porque ahora hay préstamos, hay mucho préstamo barato para que... Entonces la gente se le ha dado por comprarse coches. Yo me acuerdo, o sea, esto me recuerda a mí a los años 70 en España, ¿no? Luego ya cuando no quepan los coches por la calle construirán el metro y ya. Bueno, pero es desarrollo. Este es el camino del desarrollo. En ese aspecto yo creo que lo están haciendo muy bien. Me preocupa eso que detecta que el relevo en el mundo musulmán no es fácil, Es fácil cuando es una monarquía, pero cuando no son monarquías los relevos son complicados. Nada más que vean que a Hafez el-Assad le sucede su hijo, que no era un rey. A Gaddafi le iba a suceder su hijo, a Ben Ali su mujer. Saddam Hussein también tenía a Saddam Hussein, claro. Aquí cada uno
Estos no son monarquías, pero ponen a sus hijos. Esto es lo que indica que, oye, aquí esto no es fácil, ¿no? Miren Egipto. Pues, en fin, tienen Al-Sisi ha salido de unas elecciones democráticas, pero previamente de un golpe de Estado. Sí. El presidente mauritano, exactamente igual. Es un teniente coronel que da un golpe de Estado, luego se hacen unas elecciones libres y gana. Pero, en fin, no son fáciles los relevos. Yo creo que Argelia es de esperar. Argelia, cuando hablas con ellos, te dicen, oiga, nosotros no hemos dejado de suministrar gas y petróleo jamás. Y es cierto, es cierto. O sea que en ese aspecto son unos aliados fieles e importantes. Pues lo siento, pero no les voy a dejar oportunidad de que pregunten ustedes, porque se nos ha acabado el tiempo, y tenemos al otro ponente fuera. Le damos un fuerte aplauso al final. Muchas gracias. Gracias, Un placer. ¿Nos firmas el libro de autoridades? Aquí en esta hoja. Sí, ¿no? ¿Qué era?